Un saludo para todos. Vamos a ver hoy un video sobre las manifestaciones que están sucediendo y han sucedido en días pasados en varios países de Europa. Manifestaciones masivas por todo el continente europeo que no se están publicando en los medios. Bulgaria, Rumania, Grecia, Serbia, lo que tienen como un denominador en el caso de Bulgaria y Rumania. En estos países gobiernan partidos de centro que siempre fueron de derecha. Veremos que han motivado las manifestaciones en cada uno de estos países, tres de ellos en la Unión Europea y Serbia con un estatus de candidato a la adhesión que mantiene desde el 2012. Bulgaria y Rumanía, porque parecen los casos más importantes demostrando que algo está cambiando en el mundo y el descontento es ya generalizado. Grecia, que es el país en que nace la democracia, allí gobierna Mitsotakis, que pertenece al Partido de la Nueva Democracia y se ha caracterizado por querer aplicar políticas globalistas. En Bulgaria y Rumanía las protestas no han sido únicamente porque se adhieran a la Agenda 2030. Para los griegos ha sido también el aniversario de una catástrofe ferroviaria. Miles de griegos protestaron a los 2 años del accidente del tren que dejó 57 muertos y las protestas han sido bastante virulentas. En el caso de Bulgaria, la protesta contra la introducción forzosa del euro, la protesta que exige la preservación de la moneda nacional como factor de la independencia financiera de Bulgaria, tiene lugar frente al edificio del Banco Nacional y estas protestas han ido escalando. El Banco Nacional de Bulgaria fue el lugar elegido y los manifestantes quemaron maniquís de líderes de la Unión Europea. Las imágenes de la represión, lejos de mandar a los búlgaros a casa, lo que hizo fue enfadar más a los manifestantes. En Serbia, al igual que en Bulgaria y Rumanía y Grecia, allí gobierna un partido de centro y la pérdida de calidad democrática, el aumento del autoritarismo y la corrupción no hacen sino aumentar la inconformidad. En las reprimendas dejaron 15 muertos el 15 de febrero, coincidiendo con el aniversario de independencia del país. Salieron a movilizarse y consiguieron tumbar al primer ministro. Los rumanos, el caso que seguramente mejor ejemplifique la inconformidad con la Unión Europea, pues hay que recordar que recientemente robaron las elecciones y lo hicieron empleando argumentos sin fundamento. Rumanía anuló todo el proceso electoral sin más argumento que la presunta influencia rusa. Protestas en España también hubo protestas en días pasados, protestas por la gestión de la tragedia en Valencia. El pasado sábado se convocaron manifestaciones en España para protestar contra la gestión de las recientes inundaciones en el sureste del país. Se acusa a las autoridades de haber subestimado los riesgos y coordinado mal los rescates. Las inundaciones han dejado más de 200 muertos y decenas de desaparecidos sin un balance definitivo. También hubo protestas el pasado sábado en París. Decenas de mujeres salieron a las calles, se protagonizaron las manifestaciones en reclamo y el respeto a los derechos de la mujer y contra la violencia de género, con esta capital como epicentro de la movilización. Sin más por el momento, a los que les ha gustado el video pueden darle un like y suscribirse al canal los que aún no lo han hecho. Igualmente compartir en las redes y dejar un comentario. Hasta pronto, amigos.